Buenas tardes, bienvenidos sean a la universidad y a su clase de la materia fase preliminar del procedimiento criminal acusatorio. Hoy sábado 13 de marzo de 2021, bienvenidos los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema semiescolarizado en los sábados. Bienvenidos, vamos a dar inicio a la clase, pero antes recordarles que desde ayer en plataforma está su quinta actividad. Hoy cierra a un minuto antes de la medianoche. Y el examen final también ya está en plataforma y cierra también un minuto antes de la medianoche. O sea, hoy concluimos nuestro módulo de esta materia. Así que por favor, simplemente recuerden que el examen final, pues, tiene un valor de 50 puntos y las dos actividades de la cuarta y quinta semana, 25 y 25. Cerraría lo que son el 5% de la calificación. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, a la última, la quinta de este módulo. Las actuaciones formales que comprende la etapa preliminar, esta etapa de investigación, las medidas cautelares, ¿qué son las medidas cautelares? Las obligaciones de los jueces en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, en clases anteriores hemos estudiado todo lo básico y elemental de la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio adversarial. No pierdan que es la primera etapa. ¿En dónde empieza? Con la presentación de la denuncia o querella ante el MP. ¿Y en qué momento termina esta etapa? Cuando cierra la investigación complementaria del Ministerio. Porque ya cuando la cierra, acuérdese que el Ministerio Público le quedan tres caminos. Uno, sobreseer parcial o total el asunto, se suspende el proceso o se formula la acusación. Y si el Ministerio Público quiere formular la acusación, cuando presenta su escrito de acusación ante el juez de control, con eso se abre la segunda etapa, que es conocida como la etapa intermedia. También hay dos fases ahí. Una fase escrita, que se están dando cuenta, está empezando con un escrito de acusación que presenta el Ministerio Público. Va a haber también una fase oral, que es la audiencia intermedia, donde se van a admitir medios de prueba, se van a excluir, se van a aprobar acuerdos probatorios, va a verificar el juez de control que se haya cumplido con lo que llaman la figura de descubrimiento probatorio. O sea, esa etapa intermedia es un filtro para lo que va a ser la tercera etapa, que es la de juicio oral. Pero vamos a continuar, nuestra clase pues es la fase preliminar. Y bueno, en clases anteriores, como les había mencionado, hemos estudiado todo lo básico y lo elemental de la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio adversarial, incluyendo lo necesario en lo que respecta a la institución del Ministerio, así como sus actuaciones formales, tanto en la investigación de un delito como en su papel en la audiencia inicial y en las salidas alternas y formas de terminación anticipada de dicho procedimiento. Ahora estudiaremos la figura de la medida cautelar en este nuevo sistema y su regulación jurídica en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por favor, tengan todos a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver una de las audiencias que se celebran dentro de la audiencia inicial, que es precisamente qué medida cautelar se le va a aplicar al imputado para que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Bueno, pero primero hay que ver qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas que se dictan con carácter de providencias judiciales con el fin de asegurar que un derecho se haga efectivo. Eso es independiente de la cuestión de que no se vaya a sustraer
la detención. Puede ser también de que para que garantice lo que es la reparación del daño y además que no se sustraiga de la acción de la justicia del imputado. Dichas medidas reconocen la existencia y la legitimidad de los derechos, pero no implican una sentencia y están orientadas y concebidas como medidas judiciales que eventualmente se consideran útiles. Entendido de otra forma, las medidas cautelares son todas las actuaciones y decisiones que, sin prejuzgar del resultado final al que llegue el órgano juzgador, se consideran indispensables para beneficio de las partes procesales. Las medidas cautelares tienen como sinónimo lo que en otros países se denomina tutela judicial. Las de tipo personal pueden ser diversas y entre las más importantes se cuentan la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir del país sin autorización, la prohibición de salir sin autorización de la localidad donde se reside o del ámbito territorial que fije el juez, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, la obligación de someterse al cuidado de una institución determinada, que en este caso y en el anterior deben informar periódicamente al juez acerca de tal medida cautelar, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario o arraigo domiciliario, la custodia a cargo de otra persona, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de visitar ciertos lugares, la prohibición de convivir o comunicarse con personas específicas, la separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres, niños o delitos sexuales, la suspensión de ejercer determinado cargo cuando se trate de servidores públicos, el internamiento en centros de salud cuando así lo ameriten las condiciones del imputado, el internamiento en centros psiquiátricos acorde con las condiciones de salud del sujeto y por último, la más temida, la prisión preventiva. Bueno, algunas de estas medidas cautelares se encuentran prohibidas cuando se tratan de delitos que se persiguen a petición de parte, o sea, aquellos delitos de querella, o como ahora se denominan, de acción privada. En estos casos están prohibidas ciertas medidas cautelares como perdón, el arraigo o la colocación de brazaletes electrónicos del tobillo o puede ser la muñeca. Una importante decisión considerada entre las reformas del año 2008 es la facultad de los poderes judiciales de aplicar medidas cautelares dictadas por los jueces de control, quienes deben resolver de manera inmediata las solicitudes de dichas medidas, providencias precautorias y técnicas de la investigación por parte de la autoridad. En algunos lugares, las medidas cautelares no las impone el Poder Judicial, sino el Ministerio Público, el cual escucha siempre la opinión que le presente la policía investigadora, la víctima y o los ofendidos. En el sistema acusatorio existe un fundamental respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como a los de contradicción, por lo cual las medidas cautelares siempre se autorizan a petición de parte. Con las reformas, en tanto se complementan en su totalidad, lo que fue en el año 2016, es indispensable insistir en que solo el juez de control puede aplicar las medidas cautelares. Los fines de las medidas cautelares son los siguientes: evitar que huya el sujeto activo del proceso, evitar la desaparición u ocultamiento de los medios de prueba, evitar que el imputado se coloque en un estado de insolvencia
Y las medidas cautelares se clasifican en dos tipos. Tenemos primero las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Las primeras, las personales, se encuentran de manera muy importante lo que les decía, que es la prisión preventiva. Dichas medidas están destinadas a asegurar al imputado para que se someta a la investigación del delito al proceso y al final de cuentas para que reciba, si el caso lo amerita, su sanción. En realidad, a ver, vos me dice Carlos que no lo deja, ¿cómo se? Dile a Carlos que no me aparece aquí en la sala, por favor. A ver, otra vez, vuelvo a darle participantes. Nada más estamos nosotros, no aparece Carlos. No aparece en la sala para que yo lo admita. Solo los que estamos aquí, pues no tengo a otra persona. Bueno. Seguimos. Las medidas cautelares personales rompen el principio de presunción de inocencia y para imponerlas se requieren dos supuestos. Primero, la existencia de una imputación debidamente apoyada que permita asegurar un juicio y que existan grandes posibilidades de que se impondrá una sentencia condenatoria. Número dos, que exista una auténtica necesidad que justifique la adopción de medidas extremas para evitar que el imputado no asista al juicio o para lograr que la sentencia se pueda hacer efectiva. Las medidas cautelares personales tendrán siempre un sustento y una serie de principios que deben respetar íntegramente los jueces de control. Tales principios son, el primer principio es el de excepcionalidad, esto es, que se aplique cuando no exista otro camino factible y las medidas cautelares estén debidamente proporcionadas. Tenemos también el de legalidad. Las medidas cautelares deben estar señaladas en la ley y ser momentáneas, esto es, no indefinidas. Solo subsistirán durante el tiempo del procedimiento y mientras se dicte la sentencia correspondiente. Las medidas cautelares reales, a diferencia de las personales, las reales, son aquellas destinadas a asegurar los bienes del imputado con el fin de que se logre en su momento hacer efectivas las decisiones o las resoluciones indemnizadoras. Es fundamental que en los procesos penales se garantice siempre la reparación del daño, lo cual será factible mediante el aseguramiento de los bienes propiedad del imputado. Tanto las medidas cautelares personales como las reales se deben solicitar ante el juez de control. En esa solicitud suscrita por el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos deben justificar la necesidad de aplicar tal medida y señalar que deben imponerse los datos o perjuicios que se ocasionarían. La medida precautoria real más conocida es el embargo precautorio de bienes propiedad del imputado. Por ejemplo, puede ocurrir que el embargo precautorio decretado por el juez sea aún anterior de formular y solicitar la orden de aprehensión correspondiente. El embargo precautorio sobre bienes del imputado podrá levantarse, entre otros casos, en los siguientes. Primero, a ver, cuando el imputado garantice o realice el pago de la reparación del daño causado. Número dos, cuando no se formule imputación alguna. Número tres, cuando se considere fundada la solicitud de revocación del embargo planteada por el imputado. Número cuatro, cuando se dicte sentencia absolutoria. Número cinco, cuando se dicte sobreseimiento del asunto penal. Y última, cuando se absuelva de la reparación del daño al imputado.
El embargo precautorio, como hemos expuesto, será provisional, más existe la posibilidad de que se convierta en definitivo cuando se dicte una sentencia que cause ejecutoria, en la que se condene a la reparación del daño al imputado. Una medida cautelar puede ser la retención de bienes muebles o inmuebles, materia de litigio, que se encuentren en manos de terceros. Además del embargo precautorio, hay otras medidas cautelares reales. Por ejemplo, cuando la autoridad judicial ordene el secuestro y retención de bienes, muebles o inmuebles, materia de litigio en manos de terceros, como anteriormente se mencionó. En ocasiones, este depósito de los bienes muebles e inmuebles puede hacerse por un convenio entre los deponentes y el depositario. Como caso de medida cautelar real, es el que se refiere a la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, lo cual en el fondo es una limitante al derecho de propiedad y por lo tanto una situación jurídica restrictiva que para su concesión debe estudiarla muy bien el juez competente. Las medidas cautelares reales podrán modificarse a petición del imputado o de terceros interesados. Sin embargo, es indispensable escuchar el parecer de la víctima, los ofendidos y el Ministerio Público. Las resoluciones que contengan medidas cautelares deberán estar fundadas y motivadas. Entre otros renglones, ha de darse una información pormenorizada de los hechos que se atribuyen al imputado, así como el plazo máximo de vigencia de esas medidas. La prisión preventiva. En el proceso penal acusatorio, la prisión preventiva se aplica como una medida cautelar personal, pero de excepción, que procederá cuando las otras medidas cautelares personales resulten insuficientes al existir posibilidades fundadas de que el imputado puede escapar de la acción de la justicia. Dicha excepción de la prisión preventiva exige, para que se aplique, circunstancias que las leyes deberán señalar de manera muy estricta. La prisión preventiva puede proceder de oficio, a petición del Ministerio Público e incluso a solicitud de la víctima o de los ofendidos. El capítulo habla en su Código Nacional en el artículo 153. Es el capítulo 4 que habla de las medidas cautelares, sección primera, disposiciones generales. Si nos puedes ayudar, por favor, Guillermo. Voy, estoy buscando el artículo. ¿Dijo 158? 53. Ah, 53. Ok. Sí. Aguanta un ratito. Sí. A ver. Reglas generales de las medidas cautelares. Sí. Muy bien. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial o por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación o de las entidades federativas para medidas cautelares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Muy bien, gracias. David, ¿nos puedes apoyar con el 154, por favor? David Vela. Roberto, les voy a enviar una foto de que no aparecen aquí en la sala sus compañeros. No es que yo lo diga, no aparecen aquí en la sala. Digo, no va a ser que estén
O sea, Roberto, diles que no me aparecen en la sala, si no ya los hubiera admitido. No aparecen. Es más, voy a tomar una foto para que vean que donde dice participantes no hay ninguno esperando. Miren, no es algo les vean que hayan puesto bien la clave del usuario para que puedan entrar y aparezcan aquí. Miren, cámara. Miren, a ver, la foto. Ahí está, vean ustedes. Nada más los que me aparecen son ustedes los que están en clase. No aparece nadie más esperando en la... Ahí está, ¿ven? No hay nadie más esperando. Entonces, digo, Intentan entrar con el link que compartí en WhatsApp. De hecho, como yo abrí mi teléfono, abrí el documento, pegué el link en WhatsApp y a partir de ese link nada más lo toqué y me dejó entrar. No tuve que poner contraseña ni usuario ni pues, nada. entonces, ¿qué pasa? Digo, no será su señal. Falta don Lázaro, Marta, Manuel. Y no aparecen, no aparecen acá, o sea, ¿está todo bien? Dile Roberto que vuelvan a poner lo que es la clave y el usuario como lo han hecho todas las clases, porque cuando empezó la clase sí aparecían. Los admití a Marta y a Manuel, entraron ustedes, pero luego vi que se salieron, pero ya no regresaron. Nada más tengo aquí a David, a Guillermo y a Roberto. Solo que les acabo de enseñar. No hay otro. Lo que pueden hacer, dile Roberto que ya pronto viene el primer corte y ya cuando vuelvan a conectarse y a ver si ahora sí entre todos ustedes pueden entrar. Porque me asoman un Estamos Lázaro. los que hacen servicio en la fiscalía nada más. Ellos están en la fiscalía. Todo, sí, yo estoy en delitos patrimoniales. Ah, ok. Pero ellos también están, Marta, don Lázaro y Manuel. Marta no, está en otro lado. Don Lázaro sí, pero no sé por qué no ha entrado. Pero ya los que estamos acá, todos tenemos un espacio ya en la La fiscalía, estamos fiscalía. haciendo nuestra chambita. Ok, perfecto. Sí, porque veo, no están, no aparecen. Bueno, vamos a continuar entonces, porque sí, digo, es extraño, pero fíjense cómo son las cosas. Al principio de la clase, ustedes lo notaron, entraron, pero se salieron y ya no volvieron a entrar. Entonces, luego estoy dando la clase y veo que uno entra tarde, lo admito inmediatamente. Y ustedes están viendo, me están viendo mi cara y de los que están también, y son los únicos que están. Es más, que me extrañó que también Jorge Chiqui ha estado entrando a esta materia. No lo veo tampoco hoy. Y hoy sábado tiene su servicio social. Guillermo, ¿cuándo tiene su No, que yo servicio sepa, social? que yo sepa, todos somos de lunes a viernes. Ah, es de lunes a viernes. Ah, perfecto. Ok, pues vamos a continuar. La procedencia de las medidas cautelares. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o el ofendido en los casos previstos por este código cuando ocurran las circunstancias siguientes. Este es para que proceda. Acuérdense que esto de las medidas cautelares está en la audiencia inicial. Viene después de la vinculación a proceso, pero puede ser antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la vinculación a proceso puede ser que lo vinculen a proceso, bueno, que resuelvan
la vinculación a proceso el juez en el momento, 72 horas o 144. Entonces, si va a pedir las 72 horas o 144, desde ese momento hay que ver qué medida cautelar se le va a aplicar, pues para que regrese a la audiencia inicial. Ya después, una vez que vea que si lo vincularon a proceso, bueno, que medida cautelar se le va a aplicar ahora, pero para garantizar lo que ya vimos, que no huya y la reparación del daño, y que además, para que no se pierdan las pruebas. Ya vieron el objeto, los fines que tienen las medidas cautelares. Dice, fíjense, ubíquense otra vez en la audiencia inicial, donde se resuelve el control de la legal detención, de la formulación de la imputación, la oportunidad para declarar, la vinculación a proceso, acuérdense todo eso que se celebra. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 horas, según sea el caso. O sea, eso es cuando lo van a vincular a proceso. O sea, van a resolver el juez. Si lo vinculan en ese momento, bueno, no hay ningún problema. Ahí está, ya llegó Carlos Manuel. Ahí va a entrar. Para que vean, no es el zoom de aquí, debe ser la señal. Ahí está, ya está aquí Carlos Manuel. Ahí entró. Falta Marta. Entonces, no Buenas es. tardes, profesor, ya pude ingresar. ¿Y qué pasó ahí, Carlos? ¿Ya habías entrado? Me marcaba error, no me aparecía la clase. Pues te debe de aparecer en la sala. Todos los que entraron, los pin entraron luego. Pero yo después vi cómo te saliste, se salió Marta y nos quedamos los que estábamos aquí pues con la clase. Ok, ahora ingresé con el link que compartieron en el grupo de WhatsApp. Ya con ese link entré directo, ya veo que ahí sí me permitió el acceso. Ese cuando les pongo que va a haber clase, está el usuario, la clave y hay un link. Ese link lo copias, lo pegas y ya debes de entrar a la sala y esperar nada más que no te admita. Es lo que te abre la puerta del salón. Ya llegaste adelante, pasa, pero si algo pasa, pues digo, no es propiamente el Zoom, sino la señal o algo para que ustedes ingresen. Nunca ha habido ningún problema para que entren a clase. Bueno, entonces ya entendieron, ya vieron cómo lo de para el trámite para la medida cautelar. Si el imputado ya le formuló la imputación, ya solicitó el Ministerio Público que se les vincule a proceso. El juez de control le pregunta al imputado, ¿quiere que yo resuelva ahora o dentro de 72 o 144 horas? Si él dice 72, bueno, él no se va a quedar ahí las 72 horas, al menos que el juez imponga una medida cautelar que sea la prisión preventiva. No, si te dejo ir, no vas ni a regresar a la audiencia, ni aquí, a pararte por acá. Entonces, le pueden indicar la prisión preventiva para efecto de que si a las 72 horas vuelve a regresar a... Ahí está regresando Jorge Chi. Ahí está entrando Jorge Chi. Bueno, y otro, para que se haga este trámite, dice que se haya vinculado a proceso al imputado. ¿Qué quiere decir? Si ya se le vinculó a proceso, pues bueno, la audiencia que sigue, ¿cuál es? La de medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares es antes de que se resuelva la vinculación a proceso y después de vinculado a proceso el imputado. Porque antes, por la cuestión de término 72-144, pues él no se va a quedar en la sala. O lo pasan al campo o le aplican otra de las medidas cautelares que, bueno, que pueda garantizar de que no se va a sustraer de la acción de la justicia. Y ya una vez si le dictan el auto de vinculación a proceso, bueno, pues ya lo están sujetando a proceso. ¿Qué medida cautelar se les va a imponer? Porque acuérdense después de medidas cautelares,
Viene la audiencia donde el juez le va a señalar el término al Ministerio Público para que termine con la investigación complementaria. Y es de 2 a 6 meses de acuerdo a la penalidad del delito de que se trate. Acuérdense. Bueno, en caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico o el ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación, ya sea la 144. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Si hay 24 horas, porque dirían, bueno, para que no les vayan a imponer prisión preventiva, no, pues él tiene domicilio aquí, tiene un trabajo aquí, no se va a ir, tiene su propiedad, pues con eso para... Pero hay determinados delitos en el Código Nacional que son de prisión preventiva oficiosa. O sea, ¿por qué lo están acusando? Se queda en la cárcel. O sea, ahí no tienes que dar mucha vuelta a la cabeza, porque es prisión preventiva oficiosa. Aquí no, pues aquí es ver si le pueden aplicar. Pero acuérdense que esa medida cautelar, la prisión preventiva, es una medida cautelar personal excepcional. Pero hay que checar todas las demás. Si son insuficientes, pues ok, prisión preventiva. Pero entre tanto no. ¿Qué tipos de medidas cautelares son las que hay? Jorge, no, Jorge, bueno, Jorge Chi, ¿tienes tu código a la mano? Sí, profe, El dígame. 155, por favor, nos quedan 4 minutos antes de irnos al corte. Claro, profe, voy a buscarlo. 155, ¿no? Sí. A ver, es que lo tengo digital. 150. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. 1. La presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que aquel designe. 2. La exhibición de una garantía económica. 3. El embargo de bienes. 4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. El sometimiento al ciudadano o vigilancia Cuidado. de una persona. ¿Mande? El sometimiento al cuidado, no al ciudadano, al cuidado, vigilancia. Dice, el mío dice el sometimiento al ciudadano. Es al cuidado, no ciudadano. Al sometimiento al cuidado, vigilancia de una persona. Es que el mío dice eso. Es En serio, se lo juro. Sí, Creo que el mío es el antiguo, tal vez. No sé. Bueno, Tal vez el mío. es un alumno que consiguió una constitución. Podría ser que fue reformado. Ajá, sí, está reformado. Tal vez. No, es error de redacción. O igual podría ser error de redacción. Fíjense, tuve una vez un alumno hace como 15 años que llevó una constitución y la empezó a leer y tenía errores así ortográficos y de redacción. Le dije, a ver, permíteme ver tu constitución. Y veo, y dice editorial Chácharas. Le digo, ¿dónde compraste esa constitución? Editorial Chácharas. Así decía, editorial Chácharas. Y le dije, ¿dónde conseguiste esa constitución? En el metro, allá en México, 10 pesos. Editorial Chácharas. Ya me imagino. Llévelo, lleve su constitución, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesitos. Y nada, yo le dije, no, trate de conseguir una constitución actualizada para efecto de que no tengas eso. O sea, tú estás leyendo y eso y que es lo correcto con los sectores y todo, ¿no? Y qué bueno ahorita con Jorge,
pues salió de que el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Acá dice o ciertos, debe ser a ciertos lugares. La Sí, prohibición... el mío es la última reforma publicada, dice que es del 22 del 01 del 2020. No sé, pues, 22/01/2020. Última reforma que tiene. bueno, aquí el mío dice, y eso viene de la Cámara de Diputados, de ahí está el Código Nacional, pues, no debe haber errores. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares. Debe ser acercarse a ciertos lugares. Pero bueno, así está. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Aquí esos errores que hay de relación pueden hacer lo que es una fe de ratas. Y ya lo vimos en administrativo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando vimos el diario oficial de la Federación, después vimos Derecho Administrativo 1, que hablaba lo que es la fe de ratas. No es para agregar párrafos nuevos, es para dar fe de que hubo un error en la redacción, porque en el caso de Jorge, en vez de decir ciudadano, debe decir cuidado, la fe de ratas. Jóvenes, ahí viene el corte, nos volvemos a conectar en un instante para continuar con la clase de hoy. Gracias. Y recuerden, usen mi link. Muchos likes. Acuérdense